capítulo 20, hay dos lugares interesantes que, aunque son geográficamente, pertenecen al mismo lugar, que es Macedonia y Grecia. En aquella época, por supuesto, los griegos tenían pequeños estados, o sea, eran ciudades-estados, como por ejemplo tenemos Atenas, tenemos Corinto, que eran ciudades, pero en realidad eran países, porque eran independientes, tenían su propio gobierno, hasta que vienen las guerras médicas, que con los medos persas, que invaden esa región del mundo. Entonces se ven obligados a ser una nación, como por ejemplo la batalla de Maratón, que es una batalla terrible con que el rey persa pues invade y por supuesto es derrotado. Ahí nace la historia del famoso capitán de mar griego que hace las conexiones con las demás hasta que viene la famosa invasión del hijo de este invasor persa y nace la famosa historia de los 300 que hemos escuchado a través de las películas como Los 300, el famoso Leónidas, que era un rey griego que enfrenta a los medos en el famoso pasaje de las Termópilas, donde lo hace angosto y se enfrenta a casi 1 millón de soldados. Fue algo extraordinario. La historia lo nombra como 300, pero honestamente eran como 3000. O sea, eran 300 atenienses, perdón, griegos, pero había y otros nuevos, otras razas diferentes que pelearon, eran como 3000, como más o menos lo que pelearon con todo ese ejército. El apóstol Pablo hace un ministerio poderoso en esta área y justamente Macedonia es el lugar pues donde nace eh, el famoso conquistador griego, que honestamente pues no era totalmente griego porque la nación griega no existía en ese entonces, sino lo que existía era la república o el país de Macedonia. Y es el famoso conquistador Alejandro el Grande, que es donde él nace, exactamente en Macedonia. Y el día de hoy, por ejemplo, después que terminó el gobierno soviético, existía como República de Macedonia. Es una parte de la Grecia muy interesante donde todavía se conserva la historia. Es impresionante la historia de estos personajes que muchas personas cuando leen la Biblia pues solo piensan que la palabra de Dios correctamente está inspirada por Dios, pero tiene una relación con la historia universal. Es importante que nosotros entendamos el panorama social, político, el panorama histórico, geográfico de la época. El apóstol Pablo vuelve a visitar en su tercer viaje, ahí está el primero, yo estoy en el tercer viaje, si me lo enfoca, por favor. En este tercer viaje, la última oportunidad que el apóstol Pablo tiene para regresar a esta área. Mire, el capítulo 20 empieza después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y hablándoles, exhortó y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, saliéndose puestas acechanzas por los judíos por cuanto se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. El apóstol Pablo tiene que pasar por todas esas ciudades. Activa el micrófono, por favor.
Gloria a Dios. Escuchamos aquí, ¿verdad? En Ok, este hermoso estudio. perdón que, Seguimos, pastor. Adelante. parece que ok. Entonces el apóstol Pablo tiene que recorrer otra vez todas esas ciudades griegas que aquí están nombradas una por una: Sopatera de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, todos estos lugares, Tiquito, Trófimo, y regresa hasta Troas. Troas es el puerto donde él llega para empezar la conquista del mundo helénico, que dicho sea de paso, fue un palo lo que dio. Fue extraordinario la estrategia del apóstol Pablo para, para contrarrestar el paganismo. ¿De dónde viene el paganismo? Por supuesto, de lo que es Grecia y Roma. Aunque Grecia conquistó a los romanos a través de la filosofía, a través de la religión, de la jurisprudencia, de lo que es la filosofía, la letra, la abogacía, los derechos nacen en Grecia, y automáticamente los romanos la toman. Y el apóstol Pablo sabe que la cuna del conocimiento, la cuna de todo lo que estaba pasando a su alrededor, venía de Grecia. Entonces, él aborda Grecia con el mensaje de la predicación. Ya vimos el poderoso mensaje de Atenas cuando predica el Dios no conocido, y vemos cómo él confronta la filosofía, Zenón, a todos estos filósofos, Aristóteles, a todos ellos los confronta porque ellos eran panteístas, creían que todo era Dios. Algunos eran con una mentalidad abierta con el sexo, una mentalidad abierta con la diversión, una mentalidad abierta con lo que es el placer. Habían corrientes filosóficas que empujaban a la juventud, a sus discípulos, que el cuerpo había sido formado para el placer. Había que tener sexo, había que tener baños en desnudo, había que vivir la vida, había que disfrutarla. El apóstol Pablo pues confronta la mentalidad griega y le dice que no. Nosotros tenemos que aprender que la vida no es para disfrutar, la vida no es socialismo, la vida no es política, la vida no es filosofía, y él lo confronta en Colosenses y dice: no os dejéis engañar por falsa filosofía, huecas humanas. Oiga, hermano, tremendo. Él va a la cuna de la filosofía, a la cuna del pensamiento, va a la fuente de todo lo que está dominando su mundo alrededor, y él lo confronta, y creo que ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que aprender. Otro punto interesante del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo presenta a Jesús como el Salvador. Y tal vez no tengo idea cuál sea el conocimiento que usted tenga, posiblemente sea mayor que el mío, pero le voy a compartir. Hace unos días estaba leyendo que encontraron el dedo de una estatua del emperador Augusto. El dedo tenía una altura como de 2 metros, 2,5 metros de alto. Tenía el dedo nada más. Esa estatua supuestamente la hicieron los romanos, la pusieron en esta área del mundo, y él decía debajo de la estatua: el Salvador del mundo, Augusto. Cuando Jesús, o sea, el mensaje que Jesús le da al apóstol Pablo y empieza a predicarlo, dice: Jesús el Salvador del mundo, Jesús el que viene a redimir el mundo. Pero espérate, ese es el título que tiene el emperador romano. Y ahí viene una confrontación terrible. El mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, confronta su mundo alrededor, confronta la filosofía, confronta la mentalidad, confronta la prensa, la media. El mundo necesita entender que la iglesia tiene otra mentalidad diferente, porque creemos en un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que tiene la preponderancia de cambiar, transformar. Y el apóstol Pablo empujó la filosofía,
empujó la sociedad de su época. ¿Y qué es lo que hizo? Sacó la idolatría. Sacó, mire, en la época del apóstol Pablo, en los libros de Corinto, te va a encontrar, por ejemplo, que en ese lugar existían prostíbulos donde la gente que querían purificarse, estas cosas hoy no se propagan, pero esto es importante que usted vea cómo era el mundo que vivía el apóstol Pablo. Vamos a suponer que hoy me siento culpable, me siento mal y tengo un remordimiento, pues tengo que ir al templo. Usted va al templo a orar en este caso, pero en aquella época en el templo habían sacerdotisas y usted entraba al templo y usted le pagaba a una sacerdotisa y cuando usted tenía sexo con la sacerdotisa en el templo, pues usted se purificaba, se limpiaba. Esa era la manera como los corintios, los griegos bregaban con los problemas de la culpa. El apóstol Pablo llega con un mensaje de arrepentimiento, de perdón completamente diferente y por supuesto lo apedrean, acaban con el hombre porque está rompiendo paradigmas, está rompiendo tradiciones, está rompiendo culturas. Y déjame decirle un poquito más, discúlpenme para los que son maestros, y yo sé que aquí estoy rodeado de gente que no son cualquiera, pero yo podría ir paso por paso como creo que se debe hacer, pero yo quiero hoy traer a colación la confrontación del apóstol Pablo al mundo helénico que él está confrontando. Hoy, nosotros, después de haber conquistado este país, este gran país de los Estados Unidos de América, que promulgamos que hemos sido fundados en el Evangelio, con la palabra del Señor y todo eso, déjeme decirle, hermano, estamos en crisis. Hoy se está diciendo que no se puede hablar en contra de esto, no se puede hablar en contra de lo otro, no se puede ofender, no se puede... Es increíble lo que está sucediendo. ¿Sabe lo que está pasando? Estamos retrocediendo a la época pagana. Estados Unidos se está convirtiendo en un país pagano. Y eso es terrible lo que nos está pasando. Nosotros tenemos que volver a Atenas. Escúchame, hermano. Tenemos que volver a Atenas y confrontar a nuestra sociedad con ese mensaje del Dios Todopoderoso. Un Dios que no cambia, un Dios soberano, un Dios que hace milagros. Excuse me, escúchame, un Dios que hace milagros en medio de la pandemia. Ay, nadie quiere oír de eso ahora, hermano. Se le olvidó a los pentecostales que somos pentecostales y que oramos por los enfermos. Se olvidó, hermano, se olvidaron. Increíble. Muchos cristianos hoy están en el closet. Los homosexuales están saliendo del closet y los pentecostales se están metiendo al closet ahora. Bien tapaditos los tiene el diablo con su tapaboca y bien con su chaineo y sus cosas y están contentos, trancados en casa. ¿Y qué pasó con el testimonio? ¿Qué pasó con los milagros? ¿Qué pasó con que Cristo tiene poder, sana a los enfermos? ¿Qué pasó con el ministerio de la predicación de la palabra? Hello. ¿Qué pasó con eso? Ay, 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 ay. Mejor regreso al texto porque me van a hacer lo mismo que le hicieron al apóstol Pablo, me van a apedrear, me van a apedrear. Y déjame decirle, hermanos, el puerto de Troas fue un lugar estratégico que ayudó al apóstol Pablo a conquistar la ciudad de Nueva York, con todo respeto, para los que no conocen la historia. Ha sido una catapulta para la predicación del evangelio. De aquí han salido misioneros. Desde antes del movimiento pentecostal nacer en la ciudad, salían metodistas, presbiterianos, anglicanos. De toda esta ciudad ha sido impresionante el trabajo que ha hecho. Creo que
así como Troas ayudó al apóstol Pablo a desarrollar el mensaje de Pentecostés o del Espíritu Santo, lo que usted quiera llamarle, la ciudad de Nueva York ha sido un ente poderoso a este lugar. Todavía creo que Dios tiene un poderoso mensaje. Y el versículo 7, aquí dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, o sea, que los discípulos celebraban un servicio y el primer día de la semana, para los que saben un poquito más que yo, es el día domingo. El primer día de la semana es el domingo, por si acaso. No es el sábado, es el domingo. Y cuando la Biblia dice, cambiaré el primero por el octavo, si usted cuenta con sus dedos, el primer día y el octavo quiere decir que es del domingo, lo va a poner al domingo, no al sábado. Y el domingo no es un día de adoración, no es un día que se adora, es un día de adoración a Dios, nada más, nada más. Y el primer día de la semana, mire, ya en esta época tenían ellos servicio y en la época apostólica, cada reunión que tenían los apóstoles, había Santa Cena. Había lo que la iglesia tradicional le llama Eucaristía. Yo recuerdo mi visita a las catacumbas de Roma. Yo veía todas esas señales que ponían porque eran perseguidos los hermanos. Una vez a la semana se reunían en las catacumbas y antes de ellos terminar su reunión, compartían los elementos, era normal. Así que creo que nosotros, la Asamblea de Dios, por lo menos yo como pastor, todos los primeros domingos de mes, nosotros hacemos Santa Cena. La cena que hacían en la época del apóstol Pablo era con comida literal, chuleta, tortilla, carne, arroz, frijoles, chinola. Estoy bromeando. Pero sí, porque el apóstol Pablo, si usted lee 1 Corintios 11, él exhorta y para esa comedera dice, para afuera la comedera. Dice, no, no más. Porque los ricos, llegaban los ricos con su chuleta y su carne, y los pobres llegaban con su tortillita, su arroz blanco con un huevo frito. ¿Qué cosa? Pero el apóstol Pablo instala en 1 Corintios 11, instala los dos elementos que nosotros hoy utilizamos, que es el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y es el vino, símbolo del cuerpo, de la sangre de Jesús. Esto es interesante, y aquí hay un servicio, y creo que este versículo es la consolación de algunos predicadores que no tienen dominio propio para predicar, no tienen el control para predicar, y hablan y hablan. Déjeme decirle, un buen mensaje necesita de media hora a 35 minutos como máximo. Un predicador que habla más de eso no es un gran predicador, porque lo que hace es que repite y repite y repite y repite y repite. Una persona tiene que entender que la atención de un niño dura 5 o 10 minutos, de un adulto media hora y cuidado. Pero mire, el apóstol Pablo aquí se le durmió un tico, ¡pah! Y por ahí, conmigo mala suerte, si alguien se me duerme, se muere, porque yo no lo voy a resucitar, se murió. Pero debe decirle, Eutico pues tuvo la suerte que cayó y el apóstol Pablo lo levantó. Después de haber subido, partió el pan, comió. Qué cosa tremenda, como si fuera algo normal. Resucita una persona y da la Santa Cena y sigue por ahí. Y siguiendo el texto, estaban estos hermanitos sentados. Dice aquí que en el versículo 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Dios es el que levanta a los muertos. De eso es lo que yo estoy hablando. Todavía somos pentecostales. Todavía creemos que Dios hace milagros. Déjeme decirle que en febrero del año pasado, mi esposa y yo fuimos afectados por el COVID-19. Esto no es un juego, hermano. La gente, yo personalmente pensé que yo no me iba a enfermar.
Y le voy a explicar por qué. Pues yo fui funcionario de las Naciones Unidas, trabajé en el gobierno del doctor Alan García Pérez, 2 años fui funcionario representando a la República del Perú frente a las Naciones Unidas. Tengo 24 vacunas, 24 vacunas. Yo tengo una libreta firmada y sellada por las Naciones Unidas de cada vacuna antivaliólica, antidiftérica, anti esto, 24 vacunas. Honestamente, hay muy pocas enfermedades que me pueden afectar. Pero me afectó, hermano. ¡Pam! Mi esposa y yo caímos redonditos. Eso fue terrible, hermano. Yo perdí el sabor, perdí tremendo. Poco a poco fui perdiendo la respiración. Al final los pulmones, se me cerraron los pulmones. Increíble, hermano. Increíble, increíble. Estaba sentado en la sala donde yo oro todos los días y pensé que esto se había acabado, hermano. Y esto se acabó. De repente empiezo a orar. Digo, gracias, Señor. Si esto se acabó, vamos para allá. Porque si el hombre y la mujer que le sirve a Dios sabe a dónde va. Y déjeme decirle, hermano, que esa noche Dios me habló. Dios me habló y me dijo, Martín, esta casa no se cae. Y cuando yo oí esa palabra, hermano, mis pulmones se abrieron, ¡pah! Como que destaparon así, ¡pam! Y entró un aire tan fuerte, entró por mi nariz. Eso fue tremendo, hermano, tremendo, fue increíble. La vida está en las manos de Dios. Y yo lo reto en el nombre de Jesús. Que se cuide, use su mascarilla, use su sanitizer, mantenga sus 6 pies, pero nunca olvide que hay un Dios poderoso que hace milagros, que sana a los enfermos, que levanta a los paralíticos, que rompe las cadenas. Y el apóstol Pablo, ¿cuánto me queda ya, hermana? Wow, creo que estoy fuera. No, estamos bien, estamos bien. ¿A quién le toca al otro después de mí? A usted solamente. Ay, o sea que no me voy a poder tomar el café. Ay, padre. Bueno, sigamos entonces. Dios es un Dios de consolación, un Dios de verdad, un Dios que está presente. Y en el ministerio, el hombre y la mujer que no entienda que Dios está presente, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque mi bolsillo esté vacío, aunque mi nevera esté vacía, Dios está presente. Él que tiene el control. Hay una palabra poderosa que describe el ministerio de Jesús a través del apóstol Pablo aquí, el versículo 13. Pablo sigue su camino, sigue su ministerio, él sigue predicando. Lo lo que hacen al apóstol Pablo es adelantarlo. Lo adelanto. Sopla y el apóstol Pablo sigue. Nosotros adelantamos a embarcarnos navegando a Zopa a recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. ¿Quién está hablando ahí? Lucas, no olvidemos, Lucas, el autor del libro, está hablando. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando allí. Al día siguiente llegamos a Quío y al otro día tomamos al puerto de Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente salimos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para celebrar el día de Pentecostés en Nueva York. ¡Ay! Celebrar el día de Pentecostés en Éfeso, si le fue posible, en Jerusalén. Solo 3 veces aparece la palabra Pentecostés en el Nuevo Testamento, ya que es una palabra griega, no es una palabra hebrea. La palabra hebrea es Shobat, que quiere decir 50. Pentecostés también quiere decir 50. Penta, 50.
Y la primera es el día de Pentecostés. Esta es una de las palabras que está apareciendo aquí, donde el apóstol Pablo hace énfasis de llegar a Éfeso. Para los que conocen un poquito del Nuevo Testamento, sabemos que la segunda ciudad más importante del Imperio Romano era la ciudad de Éfeso. No solo importante por el poderío económico, por la trascendencia, sino que también es importante porque había una iglesia poderosa en Éfeso. Tal es así que Éfeso fue la casa del apóstol Juan y supuestamente murió en Éfeso. También María, la madre de Jesús, también estuvo en Éfeso. Mire qué honor tuvo Éfeso. Y hospedaron multitudes de ministerios, apoyaron ministerios. La ciudad de Éfeso, honestamente, fue un bastión de lo que fue la predicación de la ciudad, del mensaje del evangelio. Además, ahí fue donde el apóstol Pablo le pregunta, ¿habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y los efesios le contestan, muchachos, ni hemos oído hablar de eso. Porque el predicador que llegó ahí les habló del evangelio, pero no les dio el mensaje completo. Y eso es una de las cosas que yo tengo contra todo predicador, que en medio de su mensaje no habla del bautismo del Espíritu Santo, no habla de la salvación. Para mí es un predicador dietético, light, light. Tenemos que ser clásicos, clásicos. Tenemos que predicar el mensaje clásico para que haya un cambio poderoso en la vida de nosotros. Pentecostés, la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo era importante. Regresar a Jerusalén, a la casa de Juan Marco tal vez, o al ver a los hermanos que estuvieron en el evento de Pentecostés. Si me sigue con los textos, hermana, por favor, se lo voy a agradecer. Viene el discurso de despedida, el versículo 17. Vamos a encontrar, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vieron a él, les dijo, vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Aquí está, sirviendo al Señor con toda humildad. Bueno, el apóstol Pablo se jactaba de que no había sido carga de nadie. Era un hombre que trabajaba, tenía su trabajo secular, como diríamos hoy, y predicaba el evangelio correctamente, directamente, pero creemos que sí, él pudo tener esa oportunidad, pero hoy tenemos ministros a tiempo completo y también la Biblia dice que él mismo lo dijo, no pongáis bozal al buey que trilla. Eso es muy importante. Ahora, mire cómo dice aquí este texto muy, muy interesante, que el apóstol Pablo dice que ha sido útil. He rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento. O sea que él muestra su mensaje sólido, su mensaje concreto. Y ese mensaje no puede cambiar. Tenemos que seguir predicando el mensaje del arrepentimiento. Hello. Se arrepintieron y ahora dice, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Yo honestamente creo que toda persona que trabaja en el ministerio tiene que saber que debe vivir por fe, por fe. La fe no solamente es llevar al extremo, ¿no? La fe no solamente es, ¿cómo se llama? Resucitar muertos. La fe es lo imposible. La fe es lo que usted no está esperando, lo que usted no cree que no puede pasar. Eso puede suceder. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer. Yo creo y siempre lo pregono, lo predico y siempre lo comparto. Dios tiene la última palabra. Hay un proverbio que dice, los dichos de la boca son del hombre, pero la última palabra la tiene Dios. Yo te pregunto, ¿quién tiene la última palabra en tu ministerio, en tu llamado, en tu vida? ¿Quién tiene esa última palabra? ¿Tu marido,
los diáconos, los líderes, el concilio, el distrito. ¿Quién tiene la última palabra en tu ministerio? Todos deben contar. Yo soy un pastor, un predicador que honro a mi concilio, creo en ello, obedezco, me someto, pero todavía sigo creyendo que la última palabra en mi ministerio, en mi matrimonio, aló, la tiene Dios. Nunca voy a dejar de honrar lo que la mujer que Dios puso a mi lado, es una sierva de Dios, y lo que hay que hacer es manejarlo. Hay que aprender, hermano. Si usted tiene un caballo y el caballo fuera todo debilucho, flaco, este caballo no sirve. Usted tiene que tener un caballo que esté, ese caballo ahí lleno de energía. A veces las esposas son como las yeguas, están ahí relinchando, y uno tiene que aprovechar esa energía, esa capacidad, esa fuerza que tienen esas mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios, y uno las coge, amorcito, mi amor, mi vida, sí, vamos para adelante, y dale, pero si usted se le pone al frente, se lo llevan, hermano, ¡fua! Te llevan por encima, no, mi amor, aquí estamos, a echar para adelante, y para empujar el ministerio, y blan, y pan, y esos ministerios crecen. Qué pena que el apóstol Pablo no tenía aquí una compañera. Esto me hace recordar a una anécdota de un compañero. No voy a dar el nombre. Dice que fueron a almorzar, a comer con un sacerdote católico. Y bueno, estaban comiendo y el sacerdote pues sacó una botella de vino. Abrió el vino y le va a servir al pastor. Le dice, pastor, no, yo no bebo. Le dice, no, gracias, no, yo no bebo. Oh, pues hombre, no sabéis que os perdéis. Esto es buenísimo, le dice el sacerdote pues al pastor. Terminan de comer y el sacerdote pues prende un cigarrillo y le invita un cigarrillo al pastor. Y el pastor le dice, no, varón, oh, pues hombre, no sabéis que os perdéis. Esto es buenísimo. De repente le suena el celular al pastor. Y, oh, sí, amorcito, aquí, que allá. Sí, mi vida, mi amor, te veo ahorita. Le pregunta el sacerdote, ¿y con quién habló? Con mi esposa, le dice. ¿Cómo? ¿Tú no tenés esposa? No, pues yo no tengo, le digo. Eso es buenísimo, le digo. No sabéis lo que te perdéis, le dice el pastor. Tremendo. Es mejor que un cigarrillo, mejor que un vaso de vino. Déjeme decirle algo, amados hermanos. Honestamente, el apóstol Pablo dice, si alguno tiene el don de contención, pues eche para adelante, pero desgraciadamente, pues yo no lo tengo. Por eso estoy casado. Por eso me casé y no me arrepiento. Que es mejor que un cigarrillo, que una botella de vino. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Siguiendo con esta palabra muy interesante, el apóstol Pablo tiene algo muy interesante. Mire el versículo 21 del capítulo 20. El apóstol Pablo hace una descripción diaria. El versículo 17 al 20, ¿dónde está el 20? Ahí está. Como nada que fuese útil, he rehuido anunciar y enseñar públicamente en las casas, testificando a judíos y a gentiles. El apóstol Pablo le metió mano a todo el mundo. No le importó quién era, boricua, dominicano, salvadoreño, chileno, argentino, le metió mano a todo el mundo. Porque el problema no es de dónde tú eres, sino quién tú vas a ser. Aló, no es quién tú eres, sino quién tú vas a ser. No importa si es dominicano, boricua, chileno, pecador es pecador. No importa, pero de donde tú seas, aceptas a Cristo, te arrepientes, entonces cambia tu condición
y entonces viene el arrepentimiento para Dios. Esto es muy interesante. Versículo 24, creo que lo tengo aquí. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Bueno, este es el tercer viaje de este ministerio del apóstol Pablo, y no se equivocó porque no volvió nunca más. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Claro, porque la teología judía decía, tenemos a Ezequiel, tenemos diferentes profetas del Antiguo Testamento, que si usted no proclamaba una verdad, ya sea su familia, quien esté a su alrededor, la Biblia lo hacía culpable, lo hacía culpable. Usted era culpable de la circunstancia, de lo que le pasaba a cualquier persona. Por eso el apóstol Pablo dice, estoy limpio, estoy limpio. Y eso creo que es muy importante que nosotros le prediquemos el evangelio, se conviertan o no. No, que mi hermana es esto, mi papá es aquello. Tranquilo, háblele el evangelio. Viva como cristiano, muéstrele el mensaje. El mensaje no se predica, el mensaje se vive. Hay que vivir el mensaje. Tenemos mucha gente que habla lindo, pero viven como demonios. Como demonios. Así que estoy limpio de la sangre de todos. Trate de limpiarse para que no haya ningún cargo de conciencia. Y el versículo 28 en adelante, mire lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Oyó? El título de obispo aquí es un título completamente de trabajo. ¿Ve? La gente dice, yo soy apóstol, yo soy reverendo, yo soy... Usted sabe la palabra Douglas. Douglas es una palabra griega que en la Biblia lo traduce como siervo. Entonces hay personas que dicen, yo soy un siervo de Dios. Y a mí tú me respetas porque yo soy un siervo de Dios. La palabra Douglas, honestamente, es la palabra esclavo, sin voluntad, sin poder de decisión, ser humano en cadenas. O sea, que un siervo de Dios no tiene voluntad, no tiene, o sea, no es dueño de sí mismo, no está encadenado a la voluntad total de Dios. El apóstol Pablo, Romanos 12, dice, presentaos vuestros cuerpos como sacrificio vivo y ofrenda agradable, que es vuestro culto racional a Dios. Segunda de Corintios 3:18 también dice, transformado y renovado vuestro entendimiento. Qué tremendo, hermano. Vamos a leerlo. Vamos, este pasaje me encanta. Segunda, 3 Corintios. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, todos nosotros, mirándonos a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Wow, esto está bien profundo, bien profundo. Y ese es lo que el apóstol Pablo está pregonando, está predicando, es lo que el apóstol Pablo está tratando. Segunda de Crónicas 3:18, perdón, de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Volvamos al libro de los Hechos, ya estoy casi terminando, la hora
me está empellonando, me está empujando. Pero déjeme decirle que esto es impresionante porque honestamente pareciera que el apóstol Pablo estuviera en medio de nosotros confrontando todas las cosas que nosotros estamos viviendo y cambiando de lugares, ministrando en diferentes lugares, que por supuesto el viaje de Troas a Mileto, el apóstol Pablo lo hizo en una semana. Ese viaje hoy son 40 minutos. 40 minutos, un viaje de una semana. Yo le pregunto, tenemos mejor transportación hoy, pero el mensaje del evangelio está llegando con esa velocidad. La predicación del evangelio está llegando con esa velocidad. ¿Cuántos años vagó Israel en el pueblo, ahí en el desierto? 40 años, ¿no? Eso no tengo que explicarlo aquí, no hay que hacer teología, usted lo sabe. Y nosotros nos montamos en una camioneta y creo que fue en 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media, con aire acondicionado, caminamos los 40 años que el pueblo de Israel caminó de Egipto hasta Israel, a la tierra prometida. Déjeme decirle, amados hermanos, tenemos que entender que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y hoy los medios han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Los sistemas han cambiado, pero el mensaje no ha cambiado. La predicación sigue siendo un reto. El mensaje de salvación, milagros, prodigios, el bautismo del Espíritu Santo sigue siendo un reto. Te ahínco, te reto a seguir, como le llaman los americanos, old fashioned Pentecostal, un pentecostal de la vieja guardia, de la onda vieja, que predica, que cree, que ayuna, que ora, que busca el rostro de Dios y veremos las puertas de los cielos abiertos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por este privilegio. Amén. Santo, nos hemos sentado a comer. Gloria a Dios. Hemos compartido el rollo, nos hemos gozado en esta hermosa tarde estudiando el libro de los Hechos. Gloria a Jesús. 28 capítulos, 28 emocionantes capítulos acerca de los hechos del Espíritu Santo en acción activo. Gloria a Dios. No sé si hay alguien tiene algún comentario, algo que compartir. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Esto está tremendo. La hermana Loida Ortiz. Adelante, hermana Loida. Yo me he gozado mucho con mi hermano Chávez. Hemos viajado. Hemos viajado. Yes, lo conozco desde que él empezó. Yes. Él trabajó mucho con nosotros en New Beginning y nos gozábamos cuando el reverendo Chávez venía y nos predicaba, porque traía una predicación que nos hacía a reír. Nos sentíamos gozosos y era una enseñanza muy bonita todo el tiempo. Y hoy yo me he gozado porque hacían años que no lo oía a él hablar y me he gozado mucho con usted, hermano reverendo Chávez, ¿ok? Sigue Gracias. Adelante. Y another thing que yo quería también decirle era que lo que dice, él dijo que verdad que ahora el desierto lo podemos cruzar en tan poquito tiempo y el pueblo tuvo 40 años. Yo crucé el desierto del Sinaí en 8 horas, mientras que, como él dice, el pueblo cogió 40 años. Eso para que tú veas la diferencia. Pero hermano, really, usted, tú sabes que I love historia. Esa para mí la historia y todo lo que él dijo, bueno, yo sé lo que el hombre estaba diciendo. Okay. God bless you. El Señor. Amén, hermano. Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Por eso yo digo que hicimos un viaje hoy. Oh, yes. Estuvo maravilloso. Gracias, Pastor Chávez. A la verdad que nos hemos gozado. Eso también trae a nuestras vidas una pasión, un deseo, ¿verdad? Para nosotros poder entender los tiempos que estamos viviendo y la necesidad de
el Espíritu Santo en nuestras vidas, de la dirección del Espíritu Santo, gloria a Dios, volver a esos tiempos, gloria a Jesús, no tener miedo, así como el apóstol Pablo estaba decidido a ir a donde sea, y él lo decía, sin saber lo que le esperaba y le costara lo que le costara. ¡Wow! Ese tuvo una conversión tremenda, gloria a Jesús. Me ha encantado bueno, todos los estudios están buenos. Seguimos estudiando este hermoso libro. A la verdad que ha sido impactante, y esto también nos abre a nosotros los ojos para recordarnos, hermanos, que lo que estamos viviendo los tiempos de antes, el tiempo, ¿verdad?, de lo helenista, el tiempo de un tiempo inmoral, de adoración a los dioses, porque muchas de estas cosas, ¿verdad?, vienen de panteísmo, viene de helenismo, viene de lo gnóstico, viene de tantas cosas que ha influenciado la cultura de una cosa increíble. Me gustó mucho lo que dice también que, ¿verdad?, que los Estados Unidos, pues, era una nación, gloria a Jesús, que tenía su enfoque a las cosas de Dios, pero se ha estado desviando totalmente, o se desvió ya. Gloria a Jesús, que Dios tenga misericordia. Pero el pueblo de Dios estamos activos, el pueblo de Dios está orando, el pueblo de Dios, y se nos hace un llamado, gloria a Jesús, a lanzarnos, seguir predicando este evangelio, a usar todos los medios posibles. Gloria a Jesús, que no nos cansemos, que recobramos valor, que recobramos, gloria a Jesús, recordemos esa experiencia, gloria a Jesús, que nuestras vidas sean activadas en el nombre de Jesús para seguir hacia adelante. Gloria a Jesús. No sé si alguien más tiene un comentario, gloria a Jesús. Si no, pues nos despedimos de este hermoso estudio. En el día de mañana seguimos. Sí, cantamos cantamos un corito para levantar la ofrenda. Está bueno esa. Gloria a Jesús. Si pudiéramos cantar todos juntos, pero los medios nos traicionan con el internet, ¿verdad? Y salimos un poquito desordenados. Pero gloria a Dios, esto ha sido una experiencia maravillosa. Gracias a todos los hermanos que están detrás de las cámaras, como digo, ¿verdad? Los que se conectan fielmente todos los días para este maravilloso estudio. Dije, esto o lo hacemos todos los días o una vez a la semana, pero fue una buena decisión, gloria a Jesús. Vamos a orar para así terminar, gloria a Jesús, y dar conclusión a este hermoso estudio. Le damos las gracias, ¿verdad?, a cada uno de los que se han conectado también por estos medios, que están escuchando este poderoso estudio, y los que se conectarán más adelante. Y así damos gracias. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra sigue, Señor, funcionando, trabajando, instruyendo, trayendo luz, porque es útil para corregir, para enseñar. Dios eterno, es de mayor utilidad en todos los aspectos de la vida. Gracias, Dios mío, porque tú, oh Dios, sigue trabajando en nuestros corazones, tú sigues salvando, tú sigues moviendo, Dios mío, todo líder, todo aquel hermano que se conecte a estos estudios, Señor, que puedan sentir, Dios mío, la urgencia de predicar este mensaje, ya sea cantado, ya sea por la palabra, por enseñanza, Señor, porque tú tienes un ejército, Padre eterno, en todo el mundo, Dios mío. Oh, todos aquellos cristianos que han aceptado al Señor Jesús en su corazón, Dios mío, que tu palabra se siga sembrando, que no decaen, Señor, que siga fortalecido haciendo el trabajo, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, y te damos gracias a aquellos que han recibido en este día exhortación, y que han recibido un llamado de alerta para acudir a los pies de Cristo. Gracias, Señor, y te damos, nos despedimos de este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga. God bless you. Okay. Dios le bendiga a todos. Amén. 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 God bless you all. Everybody.